Grabación. Ok, muchachos. Entonces, iniciamos con el tema de hoy. Continuamos con lo que son circuitos mixtos. Un circuito mixto es simplemente la combinación de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Recordamos un circuito en serie, ya vimos la clase anterior, igual el paralelo. Circuito en serie, las resistores en este caso les hicimos seguidos, del uno conectado después del otro. Y circuitos en paralelo, todos los resistores estaban conectados directamente a la fuente, ¿de acuerdo? Ahora, un circuito mixto es simplemente la combinación de ambos casos. Y como vimos en la clase anterior, igual manera podemos encontrar un circuito equivalente. Bien, entonces comenzamos con esto. Empezamos, ya sabemos, con una fuente de voltaje. Dame un segundo. Ya. Tenemos aquí una fuente de voltaje. Como otra vez, dejémosla en 15 voltios. Vamos a trabajar con el mismo voltaje. Bien. Y vamos a trabajar con dos resistores. Dame un segundo. Dos resistores que estén en serie. Vamos a ponerle de esta manera. Tenemos uno. Tenemos otro. Y dos resistores que estén en paralelo. Pongámosle uno acá, otro acá. Bien. Y pongamos uno más que también esté en paralelo. Dejémosle acá. Bien. Entonces vamos a unir el circuito. Bien. Y antes de que me olvide, necesitamos la conexión a tierra también. Bien, la conexión a tierra. Ok. Bien. Nosotros aquí tenemos un circuito en paralelo con diferentes resistores que están en serie. Por ejemplo, acá tenemos la resistencia 1 y 2 que se encuentran en serie, la resistencia 3 y 4 que se encuentran también en serie, y estos dos, la 1 y la 2, son paralelas con la 3 y la 4. De igual manera, la resistencia 5 es paralela tanto a la 1 y la 2 como a la 3 y la 4. ¿De acuerdo? Bien, vamos a darles los valores de las resistencias. Entonces pongámosle la resistencia 1, dejémosle en 0.5. Pongámosle la resistencia 2. Pongámosle un 0.8. Bien, pongan a la 1, dejémosle como 0.4. Y a la 4, dejémosle como 0.6. Bien, voy a cambiarle un poco a esta 0.5, le voy a poner como 0.4. Bien, y dejémosle la resistencia 5 como 1 kilo ohmio de igual manera. Bien, luego revisamos, cierto, los amperímetro. Bien, vamos a trabajar con un amperímetro, entonces voy a borrar algunas partes del circuito para poder revisar esto cómo quedaría. Bien, necesito un amperímetro acá. Creo que tengo que ir. Dame un segundo, luego trabajamos con el amperímetro, dejémoslo ahí. Bien, lo que primero necesito que ustedes sepan trabajar es cómo transformar estos circuitos, en este caso, este circuito que se encuentra en forma mixta, un circuito mixto, y transformarle a un circuito equivalente, a un circuito que tenga un solo resistor equivalente. Bien, ¿cómo trabajamos esto? Lo primero que necesito es trabajar en este caso con los circuitos en serie, con estos que están directamente en serie, 1 y 2 y 3 y 4, y hacerles una resistencia equivalente a esos dos. ¿Cómo encontrábamos las resistencias equivalentes para un circuito en serie? Simplemente voy a anotarles aquí rápidamente. Teníamos que hacer que la resistencia equivalente, por ejemplo, para serie es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2.
sumar todas las resistencias que se encuentran en serie directamente. Entonces, la resistencia equivalente para esta parte de acá sería entonces 0,4 más 0,8. Esto me da igual a 1,2. Bien, esa sería la resistencia equivalente para esto. Para la parte de acá, voy a hacerle con otro color, para la resistencia equivalente de esta sección de aquí, que también está en serie, tendríamos entonces de igual manera 0,4 más 0,6. Esto es igual a 1. Entonces aquí tendríamos nosotros la resistencia equivalente para estas dos partes de acá. ¿Cómo nos quedaría? Voy a borrar todo esto. ¿Cómo nos quedaría entonces el circuito? Deme un segundo. Bien, voy a ponerles otra vez una fuente de voltaje. Bien, esa de acá. Listo. Y de igual manera vamos a necesitar esta vez los resistores en forma equivalente. Es decir, este resistor 1 y 2 vendría a convertirse en este resistor número 6. Bien, de igual manera, el resistor 3 y 4 vendría a convertirse en el resistor 7, que yo estoy ubicando acá. Y el 5, que no lo he hecho nada, le mantengo ahí de esa manera. Bien, ahora nuevamente volvemos a unir el circuito. Bien, y necesitamos la conexión a tierra nuevamente. Lo vamos a poner aquí. Bien. Ok, entonces acá tenemos nosotros un circuito equivalente. Ahora, este circuito equivalente, las resistencias de acá, esta sabíamos que era 0,4 más 0,8 me daba como resultado 1,2. Y esta 0,4 más 0,6 me da como resultado 1. Pues ya tenemos un circuito equivalente. Ahora, ¿qué hacemos con esta parte de acá? Ahora tenemos tres resistencias en paralelo y lo que necesitamos hacer es sumar estas tres resistencias y encontrar un circuito equivalente para este de acá. Voy a hacerlo acá abajo. Entonces, ¿cómo encontrábamos una resistencia equivalente para un circuito en paralelo? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que sumar, voy a hacerle acá, el 1 sobre la resistencia equivalente, el inverso de la resistencia, es igual a 1 más resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Bien, estos valores serían entonces 1 sobre 1, que es la resistencia 1, esta de acá, más 1 sobre resistencia 2, que lo voy a tomar a este de acá, 1,2, más 1 sobre 1. Bien. Trabajando esto como fracciones, 1,2 sabemos que es 12 décimos, me quedaría entonces 1 más 10 doceavos más 1. Nos quedaría entonces 2 más 10 doceavos, esto me quedaría 1 sobre resistencia equivalente, voy a hacerle acá abajito. Sería 2 más 10 doceavos, haciendo la suma de fracciones me quedaría 24,34 doceavos. La simplificación me quedaría entonces la mitad 17, la mitad 6. Bien, entonces, 1 sobre resistencia equivalente es igual a 17 sextos. Al invertir esto, nosotros terminaríamos con que la resistencia equivalente es igual a 6 17avos. Que eso es equivalente, una calculadora, 6 dividido para 17 a 0,35 newtons. Perdón, 0,35 ohms, disculpen. 0,35 kilo ohms. Bien, este sería el resultado de esta
suma de resistencias. Voy a activarles un momento el micrófono, me pueden hacer preguntas. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Preguntas? ¿No hay Dicen de preguntas? dónde le sale el 10 doceavos. 10 doceavos. Ok, repito nuevamente. Denme un segundo. Bien, ¿de dónde sale el 10 doceavos? Es de esta parte de acá que 1.2 que tenemos aquí, le voy a hacer con otro color. El 1.2 que tenemos aquí, esto nosotros sabemos que es en fracción 12 décimos, ¿no es cierto? Entonces, al tener 1 sobre 1.2 es lo mismo que decir 1 sobre 12 décimos. Y haciendo medios por extremos, tenemos 10 doceavos. Pude haberlo simplificado aquí de una vez, pero bueno, lo dejamos así. Entonces, esta es la razón por la cual es 10 doceavos. ¿Aclarado eso, señorita Cartagena? Sí, le dice gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Dicen, Sí. dicen, lo que hace con esto de los circuitos equivalentes es, o sea, para no poner tantas resistencias y poner una sola. Para Ya. eso es. ¿Para qué sacamos las resistencias equivalentes? Cuando nosotros trabajamos con circuitos, ¿qué nos están dando de datos? Solamente nos están dando voltajes y nos están dando las resistoras. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente, nosotros, o lo que estamos encontrando, la resistencia equivalente es para luego poder determinar la intensidad de corriente que va a tener dicho circuito. Ahora, el circuito equivalente lo que hace es reducir todas las resistencias a una sola, hacerle un circuito más pequeño para analizarle de mejor manera. Y después nosotros podremos analizar en cada uno de estos resistores, que todavía no hemos hecho esto, cuánto es el voltaje, cuánto es la intensidad de corriente y obviamente cuánto es la resistencia que ya nos da de datos. ¿De Otra acuerdo? cosa, dicen, una Dígame. pregunta. Ujú. ¿Para qué es eso del cable a tierra, de lo que usted sabe estar diciendo de tierra? ¿Para qué sirve? ¿Por qué pongo la conexión a tierra? Eso es. Ya, porque la corriente necesita un lugar a donde regresar, digamos, por decirlo de esta manera. Entonces necesita un lugar donde pueda, valga la redundancia, regresar a tierra. Entonces, de esta manera, en realidad nosotros los circuitos no necesitamos analizar con tierra, pero ¿para qué le pongo aquí en el simulador? Porque no me corre si yo no pongo una conexión a tierra. Yo no puedo encontrar hacer la simulación si no tengo un lugar donde va a regresar esa corriente. Entonces, en este caso, el simulador me obliga a considerar la conexión a tierra. Ya, dicen, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Dicen una pregunta. Sí. Obviamente para calcular las resistencias paralelas se está ocupando R5 y R6, pero se puede calcular las tres resistencias en una sola, ¿cierto? Pero en las paralelas. O sea, para las paralelas estoy considerando, ya, acá no estoy considerando el 6, el 7 y el 8. El 8 es el mismo que el 5 que está acá. Ya, Entonces, solamente cambio de numeración. Pero los que estoy considerando para paralelas son esta y esta, que son los valores que se encuentran acá. ya dicen. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Listen, ¿cuál es la, cómo se podría decir, como la medida para las resistencias ohmios? Ohmios. En este caso estamos trabajando con kilo ohmios, es decir, un kilo ohmio equivale a 1000 ohmios. Entonces, al tener, por ejemplo, 1.2 kilo ohmios equivale a 1200 ohmios. De igual manera, 0.35 kilo ohmios equivaldría a 350 ohmios. Ya, listen, gracias. Ujú. ¿Otra pregunta, chicos? ¿No? Bien, entonces terminamos este ejercicio de acá. Voy a silenciar nuevamente el micrófono, ¿verdad? Bien, entonces, continuando esto, voy a borrar todo lo que hice, solo que el valor de la resistencia equivalente, que es el que me interesa, es de 0.35 kilo ohmios. Entonces voy a borrar todo esto de acá. Dame un segundo, todo listo. Bien, entonces, la resistencia equivalente, voy a dibujarlo otra vez acá abajito. Dame un segundo, necesito la fuente. Ujú. No carga. Ok, vamos a copiarla esta entonces. Ok, listo. Tengo una fuente y necesito una resistencia acá. Bien, entonces mi circuito equivalente
me quedaría simplemente, un segundo, de esta manera. Bien, ahora, el valor de esta resistencia, como recordamos, era de 0.35 kiloohmios. Perdón, que era el valor de la resistencia equivalente de la parte que está en paralelo. 0.352 o 35 algo está, pero dejémosle como 0.35. Bien, ahora, vamos a ver solamente vamos a ver la intensidad de corriente para este circuito y vamos a comprobar con el circuito inicial. Solamente la cantidad, la intensidad de corriente que sale de la fuente de voltaje. Luego vamos a calcular para resistencias, pero eso dejaremos para otra clase. Bien, ahora, ¿cómo calculábamos nosotros la intensidad de corriente? Tenemos el voltaje aquí que es de 15 voltios. De igual manera aquí que te estaba olvidando, 15 voltios. Bien, ahora, tengo este voltaje. ¿Cómo calculábamos la intensidad de corriente? Era con la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos indicaba que la intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, el voltaje tenemos que es de 15 voltios y la resistencia es de 0.35 kiloohmios. Por lo tanto, utilizando la calculadora, ese valor nos quedaría, denme un segundo, un valor de 14,16 miliamperios. Recordamos que cuando divido para kiloohmios, la respuesta me va a dar en miliamperios. Bien, ese sería el resultado del, disculpen, el resultado de la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Voy a activar nuevamente el micrófono. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Listen, a mí me sale 42.85, no sé por qué. Tal vez hice mal en la calculadora, déjenme confirmar. A ver, sería los 15 voltios dividido. Sí, perdón, 42. Bueno, 42.5 me sale tomando todos los decimales. Gracias, señor Marín, tiene razón. Aquí me equivoqué. Bien, 42,5 miliamperios. Bien, comprobamos que esa es la corriente que me va a dar como resultado. Vamos a utilizar un amperímetro y comprobar eso en el circuito inicial. En los 3 circuitos vamos a comprobar eso de aquí. Bien, antes de avanzar, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Bien, entonces voy a silenciar y empezamos la simulación. Dame un segundo. Bien, entonces para iniciar la simulación necesito utilizar un amperímetro, ya que solamente voy a utilizar en una parte del circuito. Voy a poner el amperímetro aquí. Dame un segundo, ¿dónde está? Tipos de prueba. Amperímetro. Listo. Entonces conectamos el positivo con el negativo. Ya, y conectamos el resto del circuito acá. Bien, de igual manera, para comprobar aquí, vamos a utilizar otro amperímetro. Igual conectamos el positivo al negativo y comprobamos. Bien, y de igual manera, acá voy a utilizar otro amperímetro. Bien, un segundo. Rotar, listo. Bien, ok, creo que no hay más nada acá para probar. Creo que todo ya está conectado correctamente. Ok, las resistencias están con los valores que deben estar. De igual manera el voltaje. Ok, vamos a iniciar la simulación y comprobamos que sea el valor. Ok, esto sería hasta 15 voltios.
Inicio. Ok. Bueno, hasta que nos dé el resultado, pues en este momento está comprobando los valores. ¿Alguna otra duda, chicos? Respecto a lo que hicimos de circuitos equivalentes, ¿alguna pregunta que tengan que hacer? ¿No? No, dice. Ok, entonces veamos qué sucedió con el circuito, comprobamos. Bien, el resultado, como nos dio hace un momento, la intensidad de corriente en la fuente era de 42.5, obviamente eso tomando todos los decimales. En este caso me da 42.9 miliamperios. Es un valor aproximado, no es una gran varianza, pero ya tenemos aquí el valor que nos dio en este circuito de acá. Esta misma corriente, como podemos ver, es el mismo resultado que nos da en el circuito equivalente anterior, que es de 42.5 miliamperios, obviamente con una pequeña variación debido a los decimales, pero es el mismo valor. Y como podemos comprobar en este circuito que solo está con las resistencias en paralelo, es el mismo resultado eh, para este circuito el inicial, que también tiene un valor inicial de corriente de 42.5 miliamperios. Entonces, de esta manera comprobamos, solamente estoy utilizando este simulador para comprobar, que la corriente es la misma en todos los circuitos equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, podemos reducir un circuito, en este caso de 5 resistencias, a un circuito que tiene solamente una resistencia. Como me preguntaron hace un momento, ¿para qué utilizo esto? Es simplemente para determinar la intensidad de corriente que sale del circuito, que sale de la fuente de voltaje aquí que recorrerá el circuito, ¿de acuerdo? Luego tendremos que analizar la intensidad de corriente, por esto ya vamos a hablar luego las leyes de Kirchhoff, que nos indicará, por ejemplo, como sabemos en un circuito en paralelo, el voltaje se mantiene para todas las conexiones o todos los nodos, pero la intensidad de corriente se descompone de acuerdo al nodo al que va a llegar. Eso luego analizaremos de acuerdo a las leyes de Kirchhoff y que hablaremos en la próxima clase. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto, chicos? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? ¿Quedó claro? Dice. Sí. Ok, Sí. muchachos. Entonces, este video de igual manera les voy a subir a YouTube para que puedan revisarlo si necesitan. Y ahora sí les voy a mandar unos pequeños ejercicios que ustedes puedan resolver. Bien, denme un segundo, voy a tener la grabación. Hasta aquí nos quedamos con esto de acá.